Buenas tardes, soy el doctor Alberto Bustamante, jefe del Servicio de Urología de la Clínica Alemana. Agradezco a todas las personas que se han conectado para participar en esta charla, donde vamos a abordar distintos aspectos sobre la próstata. El Servicio de Urología, junto con la Clínica Alemana, está preocupado de que las personas se controlen y sobre todo en incentivar la prevención de las enfermedades de la próstata, tanto las patologías benignas como el cáncer de próstata. Y este año, producto de la epidemia del coronavirus, obviamente que el mes de la próstata que nosotros hacíamos ha cambiado un poquito la dinámica y lo hemos extendido hasta diciembre, cosa que las personas puedan consultar de acuerdo a sus propias iniciativas hasta esa fecha, haciendo más fácil el acceso a la clínica, y la idea es que puedan consultar a su urólogo y prevenir. Hoy día vamos a hablar sobre la próstata. La primera charla está a cargo del doctor Rodrigo Pinochet y posteriormente va a conversar y vamos a escuchar al doctor Pablo Bernier. El doctor Pinochet es un urólogo, oncólogo y está formado en un postítulo en el Memorial Sloan Kettering Center de Estados Unidos. Tiene vasta experiencia en toda la patología prostática y hoy día nos va a hablar sobre para qué sirve la próstata y cuáles son las distintas enfermedades más frecuentes que pueden sufrir a través de la próstata. Dejamos entonces al doctor Pinochet, que nos va a conversar. Ok, muchas gracias, doctor Bustamante. A todos bienvenidos, gracias por conectarse. Bueno, mi misión es comentarles un poco cómo mantener nuestra próstata saludable y explicar detalles de cómo, de entender cómo es la próstata y de cómo esta próstata se puede enfermar. Para comenzar, yo creo que muchos se preguntan, ¿qué es la próstata? La próstata es una glándula que está debajo de la vejiga, que tiene la forma de una castaña, que todos los hombres la tenemos, y que en cierto modo es atravesada por la uretra, y una vez que en cierto modo crece puede producir algunos problemas. ¿Cuál es la función de la próstata? La función principal de la próstata es producir semen, y este semen es el que permite el transporte y la nutrición de los espermios. Junto con eso produce el antígeno prostático. Ustedes se preguntarán qué es el antígeno prostático. Es un examen que muchos han escuchado, pero el antígeno prostático es una enzima que se produce en la próstata que tiene la finalidad de licuar el semen. ¿Y por qué es medible en la sangre? Porque pasa en una pequeñísima cantidad a la sangre, y eso permite que sea medido y en cierto modo nos permite saber en qué estado de salud está la próstata. Cuando la próstata se enferma, crece o tiene alguna enfermedad cancerosa, el antígeno prostático tiende a subir. Entonces, ¿de qué se enferma la próstata? Todos piensan la próstata es solo cáncer. La verdad que la próstata puede tener varios problemas distintos a partir de los 40 años. Uno de los más comunes es la hiperplasia prostática benigna, esto es el crecimiento prostático benigno, que en cierto modo genera ciertos síntomas urinarios. Otro de los problemas que podría tener la próstata son infecciones, es la conocida como la prostatitis, que tiene que ver está relacionada con infecciones bacterianas. Y otro, el elemento más conocido por todos, es el cáncer prostático. Vamos a explicar un poquito el primer problema de la próstata, que es la hiperplasia prostática benigna. La hiperplasia prostática benigna es un crecimiento, podríamos llamar, normal y natural de la próstata, que comienza a partir de los 40 años y que, en cierto modo, como comenté al inicio, como la próstata rodea la uretra, empieza a dificultar la capacidad de vaciarse de la vejiga.
Por lo tanto, los síntomas que podría generar lo que llamamos hiperplasia prostática benigna son latencia, una demora al inicio de la micción, un chorro débil que puede ser interrumpido, un mayor goteo al término de la micción, mayor frecuencia urinaria y también nocturna, y en algunos casos dolor al orinar. Cuando la hiperplasia llega a ser muy severa y se complica, tenemos el problema de sangrado, de retención urinaria, pacientes que dejan de orinar porque se complica esta patología y es necesario poner una sonda. También esta hiperplasia que se complica puede generar infecciones urinarias. ¿Y cómo se soluciona el problema de la hiperplasia prostática benigna? Inicialmente hay medicamentos para manejarla, pero también cuando ya los medicamentos no son útiles, se puede ofrecer cirugías que actualmente son mínimamente invasivas. Otro de los problemas de la próstata son las infecciones, las conocidas como prostatitis. Las prostatitis corresponden a una infección, a una inflamación bacteriana de la próstata. Es un cuadro que podríamos llamar un cuadro agudo, un cuadro que se instala en pocos días y genera síntomas como dolor al orinar, fiebre, frecuencia urinaria. Cuando el paciente está en una condición más severa, genera malestar general, mucho dolor en la zona perineal, y si no se trata a tiempo puede llegar a ser muy grave. ¿Cómo se trata una prostatitis? Se trata con antibióticos de amplio espectro, y estos antibióticos pueden ser administrados por vía oral cuando el paciente está en condiciones adecuadas, pero algunas prostatitis requieren de un manejo más agresivo hospitalizado. Por lo tanto, es muy importante cuando un paciente tiene síntomas urinarios agudos, tiene cuadros de fiebre, cuadros de molestias urinarias agudos, consultar prontamente porque eso puede ser una prostatitis. Y el tercer elemento que a todos nos preocupa es el cáncer de próstata. A diferencia de los dos elementos anteriores, el cáncer de próstata tiende a ser de crecimiento muy lento y silencioso. Por lo tanto, cuando el cáncer comienza a crecer, la única forma de detectarlo es a través del tacto rectal y de la medición del antígeno prostático. Cuando empieza a subir el antígeno por un cáncer de próstata, empieza a subir lentamente y el urólogo, sumado al tacto rectal, puede evaluar ese riesgo y solicitar los estudios necesarios para buscar este cáncer de próstata. Cuando un paciente no se ha controlado o en cierto modo ha estado justamente fuera de los programas de control, de screening, podría presentarse con un cáncer también de próstata que podríamos llamar metastásico. Esto es, el cáncer silenciosamente viajó por la sangre y fue a otros órganos a instalarse, ya sea en los huesos, en los ganglios o en algunos otros órganos como el hígado, los pulmones. El cáncer de próstata, como dije, es muy silencioso y da síntomas probablemente cuando ya es muy tarde. Por lo tanto, de nuevo, insisto, es que es muy importante la prevención y asistir a controles regulares para la detección precoz. ¿Cuál es la importancia del cáncer de próstata? Que ustedes todos habrán escuchado en las noticias o en algunas publicaciones. Es el cáncer más frecuente en hombres del mundo occidental. Es la segunda causa de muerte por cáncer específica en Chile, con 2.100 muertes al año. Y si uno quiere pensar cuál es mi riesgo como hombre mayor de 50 años de desarrollar un cáncer, y aquí se da una situación bien particular. Lo más probable es que todos vayamos a tener, o buena parte de nosotros vayamos a tener cánceres que son incidentales, muy pequeños, pero lo que nos importa son los cánceres clínicamente significativos, y eso llega a ser un 16%. ¿Y cuál es la probabilidad de morirse de un cáncer de próstata después de los 50 años, si no es pesquisado a tiempo? Un 3,6%. Por lo tanto, pasa a ser una patología muy relevante y que la forma de evitar llegar a condiciones de estar complicados por esta patología o morir por cáncer es la pesquisa precoz.
Por lo tanto, cuando uno piensa en próstata, tiene que pensar en 3 problemas. Lo que comenté, la hiperplasia prostática benigna, que es una condición muy común de todos los hombres, que genera síntomas urinarios que pueden ser síntomas leves o síntomas muy severos, o incluso que puedan llegar a una indicación de una cirugía para aliviar los síntomas. La prostatitis, que corresponde al grupo de las infecciones urinarias que deben ser tratadas en forma aguda, y eso los pacientes es fácil que se puedan dar cuenta que están con un fenómeno así porque estaban normal, bien, y de un momento a otro empiezan con dificultad para orinar, ardor, fiebre, malestar general. Y finalmente, como dije, cáncer de próstata, que es muy silencioso y solo la pesquisa precoz es la forma de evitar que este sea diagnosticado tardíamente con metástasis, en donde el manejo es mucho más complejo. Muchas gracias. El doctor Bustamante va a dirigir las preguntas acerca de esta parte de la presentación, y estoy atento a las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pinochet. Hemos recibido varias preguntas. Vamos a pasar a la siguiente charla y posteriormente vamos a ir contestando las preguntas que nos han hecho, y vamos a ir conversando tanto con el doctor Pinochet como con el doctor Bernier. En esta etapa, en esta segunda charla, el doctor Pablo Bernier, urólogo especialista en próstata y en temas de incontinencia, de cómo mantener nuestra próstata saludable, cuáles son la prevención y cuidados. Cualquier pregunta que ustedes tengan las pueden ir haciendo al chat y posteriormente las vamos a estar conversando y discutiendo con ustedes. Doctor Bernier. Bueno, muchas gracias, doctor Bustamante, y gracias, Rodrigo Pinochet. Yo les voy a hablar acerca de prevención y cuidados. Entonces, muchos pacientes se acercan preguntando si esta es la manera correcta de prevenir. Hay una serie de estos medicamentos que se pueden conseguir en la página web, en Mercado Libre, o incluso en farmacias regulares. Este en particular, el Prostamax, como el que está de moda este año, tiene L-arginina y algunas otras sustancias en las cuales se le atribuye algún efecto benéfico sobre la próstata. Pero de sustancias y moléculas que puedan tener un efecto genérico hemos visto pasar muchas. En un tiempo estuvo de moda, por ejemplo, vitamina E y selenio. Y se hizo este estudio, un estudio de seguimiento acerca de un grupo de pacientes que tomaron un placebo y otro grupo de pacientes que tomaron esta combinación de vitamina E con selenio y los siguieron en el tiempo. Y como ustedes pueden ver, la probabilidad de desarrollar cáncer de próstata en ambos era absolutamente similar. Por lo tanto, esto echó por tierra, ¿no es cierto?, esta molécula, ¿no es cierto?, este componente de vitamina E y selenio como un factor protector del cáncer de próstata. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar cáncer de próstata y algunas otras enfermedades de la próstata? Hay algunas cosas que nosotros no podemos, no tenemos mucho control. Bueno, la edad. Para desarrollar problemas de la próstata se requiere presencia de andrógenos, de testosterona, que la gran mayoría de los hombres lo tenemos en niveles normales. Historia familiar, eso tampoco es muy modificable, solamente estar atento que si hay un padre o un hermano con cáncer de próstata, el riesgo aumentan 2 veces de poder tener un cáncer de próstata, por lo tanto hay que controlarse en forma más estricta. Pacientes que tienen ancestros africanos también es un factor de riesgo conocido para desarrollar cáncer de próstata, que son más agresivos.
Mutaciones, hay algunas mutaciones que se heredan, este famoso BRCA, conocido por pacientes que tienen cáncer de mama, pero también ahora se le ha encontrado algún rol en cánceres de próstata. Y aquí sí que hay algo que sí nosotros podemos modificar. Se ha visto que dietas altas en grasas, obesidad, sedentarismo, deficiencia de vitamina D podrían tener un rol como un factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata. Este es un estudio de fines de los 70, un estudio muy bonito donde se midieron niveles de colesterol en pacientes en diferentes edades, en una línea continua negra que ven acá. Eran pacientes de una ciudad japonesa y a medida que iba aumentando la edad sigue habiendo un aumento también del colesterol, pero todos eran bajo 200. Esto se comparó con una misma serie, pero estos eran hombres que vivían en Minnesota. Y como ustedes pueden ver, estos hombres tenían colesteroles francamente sobre 200 y estoy aumentando a medida que iba aumentando la edad. Y entre medio y un poquito más abajo ven pacientes de origen japonés, pero que vivían en Hawái, o sea, ellos estaban expuestos un poquito a dietas un poco más occidentales. Y estos mismos japoneses tienen valores de colesterol mucho más cercanos a pacientes que viven ahí en el norte de Estados Unidos con dietas ricas en grasa, ¿no es cierto? Y muy superiores a sus mismos compatriotas japoneses que viven en Japón. ¿Y qué pasó con este grupo? Se vio, ¿no es cierto?, que el riesgo de desarrollar cáncer de próstata en estos pacientes que vivían en Japón era mucho más bajo que aquellos pacientes japoneses que vivían en Hawái. Ya vimos que ellos tenían un nivel de colesterol más alto. Y en pacientes caucásicos que vivían en Hawái, o sea, que no eran originarios de ahí, el riesgo de cáncer de próstata era mucho mayor. O sea, hay un factor genético, pero también claramente hay un factor ambiental y en este caso claramente eso se atribuye a la dieta. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿qué puedo comer para mantener mi próstata saludable? Más que atribuirle propiedades a algún tipo de alimento en especial, en general, se recomiendan aquí dietas sanas. Ojalá tratar de comer 4 o 5 porciones de frutas y o verduras. Se habla que frutas que tienen colores vivos tendrían un factor protector en antioxidantes y algunas otras sustancias, tomate, zanahoria, etc. Cuando comamos pan, tratar de preferir con harina integral, lo mismo las pastas con harina integral, reducir el consumo de carnes rojas y embutidos y preferir cierto pescado, carne de pollo, pavo sin cuero y tratar de obtener de preferencia nuestras proteínas de legumbres, de huevos. En cuanto al consumo de grasas, hay que preferir estas grasas saludables presentes en aceite de oliva, en almendras, en nueces y palta. Pueden buscar en una página de internet la llamada dieta mediterránea. Dieta mediterránea contiene las cosas buenas que son para nuestro corazón, pero ahora ya saben que también son cosas buenas que sirven para prevenir y para tratar de mantener nuestra próstata saludable. Junto con esto, respecto a líquidos, bueno, evitar bebidas azucaradas, en general bebidas gaseosas, jugos de frutas tienen alto contenido de azúcar, también no son tan buenos. Bajar el consumo de sal, tratar de tener porciones razonables, comer despacio y si uno logra la saciedad, bueno, no seguir comiendo. Respecto de brebajes, bueno, té verde se le ha encontrado algunas propiedades y también el consumo de café de granos, obviamente, ojalá no más de 4
4 tazas al día, ¿cierto? Más allá también tiene un efecto nocivo desde el punto de vista cardiovascular. Y respecto a medicamentos, se ha visto que las estatinas, la atorvastatina, medicamentos que nosotros usamos para controlar niveles de colesterol, tendrían un efecto también para frenar procesos que van ocurriendo dentro de la próstata que finalmente podrían desencadenar cáncer. Tenemos que preocuparnos de mantener buenos niveles de vitamina D, importante para otras cosas importantes, fijar calcio en los huesos, para mantener altas nuestras defensas, así que ahora más que nunca es bueno controlarse y reponer si es que estos valores están bajos. En aquellos pacientes que tienen niveles de azúcar o de insulina elevados, se ocupa metformina y actualmente se está estudiando el valor benéfico que tendría metformina también para detener procesos que finalmente podrían alterar, ¿no es cierto?, el crecimiento de estas células prostáticas. Así es que nuestro mensaje es un estilo de vida saludable, lo mismo que probablemente han escuchado de su cardiólogo. Finalmente eso también piensen que va a redundar en una próstata más sana. Muy buenas tardes y muchas gracias.